Eskerrik asko, presidenta Andrea, arratsaldeon, aunque ya realmente muy cansados y cansadas. Bueno, pues señor Gimeno, le adelantamos que efectivamente votamos que sí y no nos importa lo que hagan en Aragón en este caso. No sabemos porque somos un partido Podemos que afortunadamente somos soberanos en nuestras decisiones, tenemos capacidad de decidir, los consejos ciudadanos deciden propiamente independientemente de en qué lugar se encuentren. Así que nos gusta tener esta capacidad y entendemos que le haya podido chirriar este tipo de cuestiones cuando se funciona quizás a golpe de silbato o mandan en Ferraz alguna cuestión o desde luego mandarles casi que abstenerse para propiciar que un presidente de gobierno que justamente va a hacer todo lo contrario de lo que usted nos está pidiendo aquí, muy justamente, por cierto. Bueno, pues se lo aclaro. También, como aquí ya se ha hablado de que hay personas que parece que les gusta el teatro o no, pues no sé, es un buen elemento educativo, pero no lo digo en concreto por lo que se ha hablado en la moción anterior, sino desgraciadamente el teatro que aquí también se hace de personas que se desdicen continuamente de lo que han hecho hace unos años, vuelven a repetir, a pedir cosas que antes estaban en contra, es decir, realmente un poco a veces, no sé, nos deberían casi de contratar. Y desde luego también es a veces la sensación del día de la marmota, ¿no? O sea, es decir, efectivamente con este tema, y es muy justo, eso lo vuelvo a repetir, pero con este tema es una especie de decir, y una vez y otra, y tenemos que volver a repetirnos en lo que nos hemos ya ratificado los diferentes grupos. Por nuestra parte, comentarle a los puntos, no se los voy a repetir, sabe usted perfectamente lo que dijimos en el pleno anterior, no hay más que hacer un clic y escuchar nuestra posición cuando explicamos las dificultades, es decir, de qué considerábamos realmente que había que hacer para conseguir una escuela inclusiva aquí y ahora en Navarra, incluido desde el punto de vista de la normativa y también desde el punto de vista de qué presupuestos destinar para ello. Y también les recordamos la semana pasada las barreras que hay que seguir rompiendo para que esto sea posible. Desde luego, indudablemente la LOMCE sí, pero también todas esas barreras que vienen, que arrastramos de unas políticas educativas, como usted bien sabe, de recortes, de situación en fin, de todo lo que hemos conocido, de ratios, etcétera, etcétera. Así que, como lo explicamos bien, en esto no voy a volver a repetirnos, decirle que coincidimos con usted en el tema de decir no se debe cerrar ni una sola unidad en lo público, que realmente la concertada cuando haya que hacer tenga que ser desde nuestro punto de vista subsidiaria y desde luego siempre que deba de cumplir las obligaciones que le marca quien le contrata y por lo tanto tiene que hacer de la diversidad en el alumnado que tiene dentro, además de otras cuestiones que están aprobadas ya en este Parlamento. Y desde luego, como le decimos, a nosotros no nos gusta, por ejemplo, que incluso en el proyecto de presupuestos actual tenga más la concertada para atender la inmigración y las minorías que la pública. Lo decimos públicamente, es decir, no nos comemos absolutamente la lengua para explicar cuál es nuestra postura respecto a esto, así como una firme defensa de lo rural y la diversidad navarra. Y desde luego algo que ya hemos dicho antes en una moción que he defendido yo, que desde luego, bueno, las necesidades atender la diversidad y la escuela inclusiva está completamente reñida con una escuela que segrega por sexos y que separa a niños y a niñas, y que desde luego está completamente reñida con una escuela que no entiende la diversidad actual de la sociedad o que niega que las necesidades económicas son acuciantes en mucha población y que esto está repercutiendo en los centros escolares. Así que todo esto, así le decimos, interesante lo que nos plantea, lo sabíamos, lo estamos diciendo habitualmente. Sí le quería incidir quizás en la idea de cuando usted insiste en la formación, que estamos completamente de acuerdo en lo que es el modelo inclusivo, la formación, la idea de que esa formación no puede ser solo para un profesorado concreto, sino para todo el centro y desde luego donde se explique muy bien y se aprenda bien el concepto de las inteligencias múltiples, ¿no?, que es lo que en este momento nos pide ya la sociedad. Lo demás, por no volver a repetirme, sí que queríamos aprovechar para volver a recordar algunas cuestiones importantes para Podemos Aldugu de qué caracteriza de verdad una escuela inclusiva, además de lo concreto que ya lo hemos dicho absolutamente todos los grupos. Y volvemos a repetir que consideramos que esa escuela, una marca es que
cada persona es aceptada en su individualidad y con su específica personalidad y cultura. Existe plena conciencia de que todas las personas que conviven y trabajan en ese ambiente simultáneamente enseñan y aprenden. Sus diferentes espacios, todos ellos, son agradables, poseen una buena iluminación, una decoración respetuosa con la diversidad, disponen de recursos didácticos suficientes, variados y de calidad. Son espacios que invitan a permanecer y a trabajar. Las metodologías didácticas son activas, basadas en la investigación y que, por lo tanto, valoran absolutamente todos los tipos de trabajos que allí van a aprender el alumnado, incluido a quienes les cuidan y a quienes limpian, porque así aprenden también que todos los trabajos son necesarios para la sociedad y la importancia de los cuidados. Y, desde luego, que los errores están permitidos y son motor del aprendizaje, pues se utilizan efectivamente como un feedback para al menor indicio volver a reconstruir los pasos dados y revisar dónde están las verdaderas dificultades y obstáculos con los que se encuentra cada persona estudiante. Que tiene la libertad, la curiosidad, las emociones y la diversión se aceptan y se consideran características idiosincrásicas de la vida en este espacio de aprendizaje. Que además la democracia es el modelo que rige la vida de esta comunidad de aprendizajes. Y, por cierto, en este espacio donde tienen que estar incluido el alumnado, familias y demás colectivos con voz y, por lo tanto, pueden decidir y asumen sus propios compromisos, reina la tolerancia, pero nunca la indiferencia. Reina la convivencia, se escuchan unas personas a otras, unos grupos a otros y, además, por cierto, también se aprende la idea de la honradez y la honestidad y la educación para la ciudadanía, que es todo lo contrario a la corrupción y sus consecuencias para estas sociedades. Se fomenta el pensamiento crítico y el ponerse en lugar de la otra en todos los contenidos curriculares con los que se trabaja. Se entienden todas las diferentes culturas tradicionalmente silenciadas, están incorporadas, porque es la manera de incluir a toda la población, entendiendo que hay hombres y mujeres, etnias sin poder, clases trabajadoras, culturas infantiles y juveniles, opciones sexuales diversas, etcétera, y culturas incluso dentro de una propia comunidad, diferentes e incluidas lenguas también con el mismo derecho. Y, desde luego, también que la evaluación es democrática en ese contexto. Así que lo dije una vez y lo volvemos a repetir. Entendemos que la vida en el centro escolar es generadora de sueños y no de sueño, como hacemos a veces aquí también. Y que, desde luego, también les quería recordar que no nos separa y que un niño o una niña no está incluido si los demás personas no le incluyen. Haur bat ez dago benetan talde batean sartuta, bere ikaskideek onartu arte. Y, por último, ya que tengo ya el placer casi de terminar, decirle también que escuela inclusiva es lo que nos recuerda Emily Dickinson cuando dice: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Y todas las personas tenemos estatura. O cuando la maravillosa Concepción Arenal nos dijo: abrid escuelas inclusivas y se cerrarán las cárceles.